Ahora sí, buenas tardes con todas y todos. Les agradecemos por estar acá con nosotros y dedicarnos parte de su tiempo. Deme, por favor, un minutito. Hemos tenido un pequeñísimo error técnico, pero ya estamos ya. Ay, acá no me acuerdo. Voy a silenciar a todos. A ver, un segundo. Este es otra forma, no me acuerdo cómo es. Te digo que es en el Zoom. No me acuerdo cómo funciona el Zoom. Escribir en el chat, saludar. Ya se la escucha. A ver. Sí, escuchamos a todos. Voy a silenciarlos a todos. Voy a admitir un ratito a varios. Ya lo veré. Les voy a pedir, por favor, que todos apaguen sus audios. Voy a silenciar a todos los participantes, todos los que están con el micro abierto. Creo que ya estamos. Ahora sí. Buenas tardes con todas y todos. Yo soy Susana Imaña. Primeramente, a nombre de la Oficina Nacional de Normalización Previsional, Oficina de Normalización Provisional, ONP, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Proyecto Bicentenario y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, quiero darles las gracias a todos los concursantes de Yo Tengo un Futuro de la disciplina Relatos. El día de hoy nos acompaña nuestro director general de Relaciones Institucionales de la ONP, Jesús Muñoz, a quien le doy la bienvenida. Jesús, si quisieras darnos unas palabritas. Creo que se desconectó. Acá está. Bueno, parece que todavía sigue teniendo los problemitas técnicos. Bueno, como les decía, antes de darle pase al ponente, yo quiero dar algunas indicaciones de este webinar y les voy a contar cómo vamos a interactuar en este webinar. Primero, en ciertos momentos de la ponencia, Eric, que es nuestro ponente, les invitará a plantearle preguntas sobre su exposición. Estas preguntas las van a hacer a través de un enlace que les vamos a compartir en su momento en el chat. En ese enlace ustedes pueden escribir sus comentarios y sus preguntas. Luego, a las 6:15, o sea, 15 minutos antes de terminar este webinar, nosotras vamos a agrupar sus preguntas y vamos a plantear las preguntas que ustedes le han hecho a nuestro expositor. Esa va a ser la manera de interactuar. Otra recomendación que les damos es que todos mantengan sus micros apagados. Y finalmente también les vamos a pedir que registren su asistencia. Y en este momento vamos a colgar un enlace en el chat donde ustedes pueden registrar su asistencia. ¿Ya? En unos momentos están colgando, ahí está. Ya, en el chat ya ustedes pueden figurar un enlace donde pueden registrar sus datos. Y sin más, ahora quiero presentarles a... Un segundito. Quiero presentarles a Eric. Eric nos va a hablar hoy sobre el arte de contar historias.
Él estudió administración y también él es economista de profesión. Sin embargo, Eric es bastante multifacético. No solamente se dedica a la economía, sino él tiene publicado varios libros. Él, digamos que él escribe poesías, también pinta muy bonito, pero hoy lo que nos convoca hoy es conocer de él cómo podemos escribir historias. Él es autor de una media docena de publicaciones, de poemarios, por ejemplo, entre los más conocidos es El peine de los vientos. Esto ha sido publicado por Artesanos Editores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También tiene otro poemario que se llama Presente Ausente, por Campodónico Ediciones. Acadie de Creation América y Poemas Errantes del Fondo Acadio también, y bueno, y entre varios otros libros. Yo he tenido la suerte de leer a Eric, siempre sus poemas siempre son muy fuertes, muy sensibles, y bueno, y qué mejor que tenerlo ahora en esta sala, y Eric nos puede contar con mayor detalle y lo podemos conocer. Bienvenido, Eric, te doy el pase. Muchas gracias. Bueno, ante todo, agradezco la invitación de la ONP. Te agradezco, Susana, por permitir tener este espacio para poder compartir con ustedes. Evidentemente, este webinar tiene como objetivo darles algunos consejos, algunas ideas para este concurso de relato. Yo he preparado una presentación que va a ser un poco de apoyo para la conversación que tengamos. A mí me gusta particularmente cuando tenemos este tipo de encuentros, siempre tener más una suerte de conversatorio, ¿no? Pero se hace más difícil, evidentemente, con el tema de la pandemia. Entonces, se entiende que la dinámica es que las preguntas se vayan almacenando en el chat y a los 15, 20 últimos minutos de este tiempo las podamos conversar, darles algunas ideas. Más que todo, sí, efectivamente yo tengo varios intereses y he tenido la oportunidad de vivir en varios lugares del mundo, lo que me ha permitido, digamos, quizás abrirme a una perspectiva de maneras de pensar distintas y también acumular una serie de experiencias que son vivencias que después se plasman muchas veces en la pintura, en la escritura, pero también creo que la palabra que une un poco todo lo que lo que ha hablado Susana es la necesidad de crear, la creación, porque también, como dijo Susana, también trabajo en desarrollo económico local, particularmente con muchas comunidades del Perú, y eso es la búsqueda de crear para también crear vínculos, que es lo que buscamos de alguna u otra manera cuando escribimos y presentamos nuestro escrito a otras personas, es crear un puente, crear un vínculo emocional con otras personas, ¿no? O sea, nosotros escribimos desde una perspectiva, pero quien nos lee nos puede entender finalmente como esa persona desea entender el texto que nosotros le ofrecemos. Y lo importante es que de todas maneras el texto que nosotros creamos genere una emoción, genere un vínculo emocional, no necesariamente entre el autor y el lector, pero sí entre el texto y el lector. Entonces, no sé si se puede, voy a probar compartir pantalla para poder tener el... Sí, te he dado paso. Ok, entonces se ve, voy a ponerlo en pantalla completa. Sí, sí lo vemos. ¿Lo ven bien? Sí se ve, clarito. Ok, entonces acá, bueno, esta es la presentación inicial y vamos de frente
Obviamente estamos dentro del contexto del concurso. Yo tengo un futuro, el arte de contar historias, que es lo que les voy a conversar hoy día. O sea, yo no pretendo, ni creo que ninguna persona que haga un webinar sobre el tema de contar historias pretenda darles reglas, sino más que todo consejos para aperturar un poquito las posibilidades que ustedes tienen. Muchos de los que están presentes seguramente eh, tienen la afición de escribir o ya tienen una experiencia previa de haber publicado, no lo sé, pero siempre estas oportunidades de compartir con personas diferentes, con experiencias distintas, siempre nos puede dar algunas puertas, nos puede generar algunas puertas abiertas a nuevas formas de ver cómo podemos desarrollar nuestra creatividad, ¿no? Entonces, yo les voy a, más o menos, planteé este webinar en 4 partes. Cabe destacar algo que no les he, que el storytelling, dadas las condiciones de este concurso, que es de relatos breves, creo que hablar de storytelling sí es pertinente. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. En parte 2 es algunos elementos esenciales para contar una historia. La palabra trama, personajes, son, creo yo, fundamentales, y es de importancia hablar un poquito de ese tema. Yo he querido darle un peso importante a esto que llamo yo encontrar tu voz. Se los desarrollaré más adelante. Y todos los aspectos de esa creatividad que genera vínculos, ¿no? Que conecta. Como a partir de lo que plasmamos en un papel, en lo que escribimos, estamos plasmando no solamente las palabras cargan imágenes, ideas, cargan memorias y cargan también vivencias, ¿no? Pero lo importante en todo eso es, como les dije hace un rato, es que el puente se establezca. Entonces, hay una suerte de camisa de fuerza, entre comillas, que es el número de palabras a las cuales finalmente según las bases, tienen 600 palabras. Eso hace un cuento o un relato bastante breve. Entonces tiene que ser bastante impactante, conciso. 600 palabras no es mucho. Y hay el otro elemento que el texto que ustedes desarrollen tiene que estar asociado al concepto de cultura previsional. Este es un concurso que es lanzado por la ONP y se entiende por qué ese concepto es el que está ahí presente. Entonces, ¿qué hace referencia? Yo he visto en la página web que ustedes tienen algunos pequeños videos que les explican con algo de detalle que hay alrededor de la cultura previsional, pero para resumirlo, es respaldo, referencia al respaldo económico, a generarse un ahorro, para poder tener una seguridad futuro, ¿no? O sea, una protección, una seguridad futuro para poder afrontar las situaciones de cualquiera de nosotros con respecto a cuando nos hacemos viejos, todos nos hacemos viejos, pero también frente a enfermedades o ser víctimas de algún tipo de accidente o cosas que en la vida, bueno, pues nadie está ajeno a poder enfrentar. Entonces, esta idea de la precaución frente al futuro, ¿no? O sea, la cultura previsional, ¿no? O sea, cómo eso se va instalando en cada uno de nosotros. Pero las formas de tratar ese tema son infinitas, o sea, cada uno desde sus diferentes perspectivas. Entonces ahí, en la presentación, ahí les he puesto el cronograma porque estamos a 2-3 días del cierre, del fin de las inscripciones, 30 de mayo, y el arte de contar historias, entonces, el storytelling.
A grosso modo, miren, yo he puesto en amarillo algunas palabras clave. El storytelling, ¿en qué consiste? Story, historia, telling, contando historias. Lo aplican mucho para los temas de marketing. Lo aplican mucho para generar lo que les decía hace un momento, esa palabra clave, un vínculo, pero un vínculo emocional con la otra persona, con la audiencia. O sea, yo construyo algo, en este caso es texto, pero el storytelling puede tener diferentes formas, o sea, es a través de fotos, muchas veces a través de las redes sociales, muchas veces a través del marketing, para poder desarrollar, fidelizar a un cliente con una marca, todo lo demás. Pero más allá de todos esos temas, o sea, la esencia del storytelling es contar una historia que impacte, es una historia que genere un vínculo emocional, que no sea algo egocéntrico, en el sentido de que yo soy el que cuenta autobiográficamente mi historia y me olvido de todo el mundo, sino me trato de poner en el lugar de otro, trato de generar un lazo de empatía. Entonces, con interés y vínculos emotivos, el público, yo le voy contando experiencias. Las experiencias. Se reconoce como una técnica que consiste en conectar. Acuérdense mucho esta idea del puente, ¿no? De generar un vínculo emocional con la audiencia, en este caso el lector, a través de un mensaje. Este mensaje, en 600 palabras, después vamos a ver cómo lo estructuramos, pero finalmente estamos escribiendo algo. Cuando escribimos o cuando nos ponemos frente a la página en blanco, algo queremos decirle a la otra persona, algo queremos transmitirle. Podríamos llamarlo una idea clave, muchas veces en la fábula es la moraleja. Nosotros queremos decir algo, lo vamos a contar, pero queremos finalmente decir algo, ¿no? Ese mensaje que queremos transmitir, que a veces puede ser un mensaje, tomar en consideración algo que muchas veces está frente a nosotros, pero no lo vemos, tomar conciencia de una realidad que nos moviliza, que nos es entrañable, que nos genera emociones fuertes y que quisiéramos compartirlo. ¿Y cómo lo transmitimos? En este caso por escrito, pero puede ser viva voz también. El tema de hacer este tipo de webinars carga también la cuestión de trabajar a través del storytelling. Y ahí está la historia o el relato, que en este caso trae personajes. Pues muy variable en función de ustedes. En 600 palabras es difícil poder crear una trama con muchos personajes, pero es la idea de que transmitiendo al papel hay una interacción entre un personaje, dos personajes, un grupo de personajes que viven algo. O sea, algo sucede. Esto es importante manifestar. Muchas veces en estos concursos he tenido también la oportunidad de a veces ser jurado, y muchas veces pues la historia puede tener ¿cómo decirles? Algo interesante, pero no, en cómo está siendo contado, en las metáforas que utiliza, en un mensaje potente quizás que quiere transmitirse, pero no pasa nada. Y eso es un primer tip que les doy, es que algo debe suceder, debe haber una trama, ¿no? Y por eso les hablo ahí de la trama. Entonces, el storytelling tiene como objetivo contar creando un vínculo, conectar emocionalmente. Hay que definir este objetivo, este mensaje que quiere contar la historia. O sea, antes de ponerse a escribir, decir, bueno, ¿qué mensaje quiero yo transmitir? Acuérdense que transversalmente esta historia está asociada a un mensaje que está asociado a la cultura previsional en este concurso, en todo caso. Y que tiene que lograr, a través de la metáfora, a través de las palabras, a través de la trama, a través de cómo construimos los personajes, tocar la fibra del lector. O sea, tocarlo de alguna manera, ¿no? Puede ser
generándole algún tipo de emoción y sensación. Y esto es abierto, puedes agarrarlo al lector a través de algún nivel de emoción, que puede ser la risa, la tristeza, la reflexión profunda, etcétera, ¿no? Y hay que, desde el arranque, generar un texto que en 600 palabras pues es un reto. No crean que porque es corto es más fácil. Muchas veces en lo corto también existe la complejidad. Se vuelve un poco más difícil a veces de una forma corta llegar a construir algo potente. Entonces es un reto, 600 palabras, no cabe duda. Y también saber a quién le estamos hablando, quién es el público. Es importante definirlo, saber si más, porque nuestro texto puede quizás buscar hablarle más a los niños, a los adolescentes, a todos en general, y eso también le da un cierto ritmo, una cierta forma de hablarle al lector, una cierta narrativa. Pero sí es bueno tener ese paso, que es a quién me estoy dirigiendo, cuál es mi público. Puede ser un público en general, de acuerdo, no hay ningún problema con eso, pero pueden haber casos en que ustedes deseen particularmente hablar a los niños, particularmente hablar a los adolescentes, particularmente hablarle a un segmento, a un nicho de población X. Y eso a ustedes les sirve para poder construir esto y que tenga coherencia. Esa es una palabra clave también, es la coherencia. Entonces, tipos de relatos que existen son variados. Acá yo les he puesto un cuadro. Me imagino que la presentación va a poder ser compartida con ustedes, la van a poder, me imagino, la van a cargar y la van a poder tener. No voy a entrar en el detalle porque no tenemos tanto tiempo, pero acá ustedes ven, ¿no? Tipos de relato. El tipo de relato, esto no es exhaustivo, hay mucho más que esto, ¿no? Mitos, acá por ejemplo, vemos estos tipos de relatos a través del autor, cómo se transmite. Acá un pequeño detalle, ¿no? Acá estamos a través de una transmisión escrita, pero recuerden que hay algo que se llama la literatura o la lectura oral. ¿Eso qué quiere decir? Que no se establece en el texto, se va transmitiendo oralmente de generación en generación. ¿Qué pasa con eso? A medida que el tiempo va pasando, cuando se transmite oralmente la historia, el relato, ¿no? Muchas veces a través de los mitos, las leyendas, cuentos tradicionales, ese relato también sigue manteniéndose vivo, porque a medida que el tiempo pasa, cada persona que lo cuenta a la generación siguiente, siempre le da un toque personal, le da un elemento propio a su espacio y su tiempo. A veces es muy sutil, a veces es muy sutil, pero demuestra que en la oralidad sigue el cuento teniendo transformaciones. Es como que un ser vivo que a través del tiempo va transformándose. Me hace pensar mucho, por ejemplo, una experiencia en el Valle del Colca, que no tiene que ver con la escritura, pero que tiene que ver con el bordado. A mí me sorprendió que las niñas aprendían de sus madres a hacer los bordados. No sé si ustedes han visto estos bordados del Valle del Colca, por ejemplo, un colibrí, y lo hacían sin un patrón. Simplemente iban haciendo los bordados sin un patrón, sin un mapa, ¿no? Entonces, con la mamá al lado que les iba dando las pautas y todo lo demás. Y después me enseñaron bordados de colibrís, de la bisabuela, de la abuela, de la mamá y de la hija. Había algo que se parecía, sin lugar a duda, todos representaban
un colibrí que cualquiera de nosotros que conoce un poco los bordados del Colca diría, sí, pues esto es lo típico de los bordados del Colca, pero cuando lo veías en detalle, veías que el colibrí tenía ciertos elementos muy sutiles, diferentes. Eso quería decir que al no tener un patrón, se iba impregnando ese colibrí de una esencia de cada una de estas generaciones. Es como que el colibrí, de generación en generación, seguía vivo. Entonces, a partir de esta oralidad, de estos mitos, leyendas y todo lo demás, se construyen cosas vivas que cuando ya aterrizan en el papel, de alguna u otra manera, terminan de evolucionar. Se cierra un ciclo, ¿no? Acá, bueno, acá les hablo de cuentos. Entonces, otro tema muy importante de tomar en cuenta es lo que tiene que ver entre lo que es más la crónica, el relato más realista, como el cuento realista, la crónica, todo, a lo que es más fantástico. Y a veces hay una especie de encuentro entre los dos elementos, como yo puedo contar una historia muy fantástica, pero que tiene un mensaje que nos aterriza en un valor, en un ideal, en algo concreto, pero contado a partir de personajes, de una trama, de un escenario, de un espacio-tiempo surrealista, fantástico, fuera de esta realidad. O puedo contar algo que es parte de mi cotidiano, del cotidiano, de lo que pasa normalmente, pero contarlo de una manera insólita. O sea, darle un giro, darle una fuerza a lo que pareciera es lo cotidiano, pero darle una fuerza impactante por algo insólito que sucede dentro de ese espacio más tradicional, ¿no? Entonces, hablando de estos elementos que están asociados a cómo construyo mi relato, vienen estas dos palabras claves, que es la construcción de la trama y mis personajes, ¿no? Y cómo mantengo el interés, la curiosidad, la emoción, de principio a fin con mi lector, ¿no? Entonces, una palabra clave, cómo dar vida a una historia, es estructurar mi texto de alguna manera, ¿no? O sea, no es que, claro, o sea, puede ser que de un solo filón yo escriba mis 600 palabras, pero después lo analizo y veo que haya elementos que se pueden visualizar, que es todo tiene una lógica, digamos, y este es un tip, porque esto se nota, pues, cuando alguien se siente enganchado, es porque hay un momento de introducción, un momento de inicio, donde damos vida a los personajes, donde los ponemos en situación, los presentamos dentro de un escenario, ¿no? No estoy hablando solamente del teatro, sino en un escenario, ¿no? O sea, hay un espacio que nosotros vamos a construir, ¿no? O sea, puede ser una situación donde una persona está esperando el colectivo, puede ser una persona en un viaje, puede ser, esto es abierto, pero ese es el escenario que nosotros estamos dándole a esta situación, ¿no? Y del principio hasta el fin, hasta el desenlace, hay una cierta coherencia de los sucesos, una coherencia con la historia, o sea, el inicio, la introducción, el avance que va hacia un nudo, hacia lo que llamaríamos un nudo, hacia también lo podemos llamar un arco dramático. Arco porque es como va subiendo, ¿no? Y hay un nudo, hay una situación o un problema al cual el personaje está, o los personajes están enfrentados, ¿ya? Y un desenlace. Tiene que haber un desenlace, no nos podemos quedar solamente en el nudo. O sea, ese nudo tiene que dar origen a algo más. Entonces eso también lo llamamos un arco dramático. En las películas, muchas veces, sean de terror hasta románticas, de ciencia ficción, lo que sea, siempre hay esta lógica, ¿no? De arcos dramáticos. Y muchas veces no hay un solo arco dramático, hay hasta 3 arcos dramáticos.
O sea, se va dando un nudo central de la historia y hay eventualmente momentos en los que vuelve a subir la emoción frente a una situación que tiene que tener un desenvolvimiento, y el final que en muchos casos, pues, el final, el desenlace, deja la conclusión en un mensaje en el texto, que es un mensaje que no tiene que ser explícito, o sea, no es como la moraleja de la fábula en la cual hay una frase que te dice, este es el mensaje concreto que te quiero decir de toda esta metáfora que te he contado, ¿no? No, el mensaje muchas veces es implícito. Te deja la emoción en la lectura, algo con respecto a un principio, a un valor, a un ideal, en este caso asociado de alguna u otra manera a este aspecto que es la cultura previsional, ¿no? Entonces, esta idea de coherencia es que desde el inicio, cuando construimos el escenario, ponemos a los personajes en escena, al nudo, al momento de paroxismo, que también se llama, el momento así donde las cosas van a suceder, porque algo está pasando, hay una acción, acciones que se están dando, ¿no? Por eso también esto es movimiento, ¿no? Una historia donde no pasa nada es así. Entonces no hay nudo, no hay desenlace, no hay nada. Simplemente es una serie de palabras que quizás son interesantes, pero no generan emoción, ¿no? Y eso es importante tomar en cuenta y es muchas veces lo que hace la diferencia, pues, entre contar una historia y simplemente escribir algo, ¿no? Una idea, un concepto. Importante desarrollar el tiempo y el espacio en una historia. El tiempo, la historia pasa en un determinado momento. No hay en esta oportunidad 600 palabras como para poder entrar a lo que se llaman flashbacks, cosas así. Es difícil poder en 600 palabras hacer algo más complejo, ¿no? Pero les recomiendo trabajar en un espacio determinado, en un tiempo determinado, la coherencia del texto se relaciona también a cómo, a cómo afectan este espacio y este tiempo. Cuando hablo espacio, esto está pasando en un paradero antes de que el personaje suba al colectivo. Esto puede estar pasando en el momento en que este personaje bajó del bus interprovincial o del avión y llegó a un lugar que es por primera vez que está descubriendo y se encuentra con una serie de otras personas y algo va a pasar, ¿cierto? Entonces ese espacio, ese tiempo, que es el tiempo del viaje, el tiempo de la espera, el tiempo que también puede ser un tiempo más largo, porque ustedes en 600 palabras pueden contar la historia de una persona que está viviendo una vida de 20 años. Esa es la magia un poco de escribir, es que no es una crónica estática, no es algo es algo que en 600 palabras uno puede contar la vida de una persona del nacimiento a la muerte, como puede estar contando una situación que pasa en simplemente 5 minutos de la vida de un personaje. Eso es decisión de ustedes, por dónde va la cosa, ¿no? Y ahí se va a entrar un poquito a la lógica de cómo construyo a mis personajes, porque entre una buena historia y una historia un poco aburrida, está el personaje. Hay personajes que no generan vínculo porque no tienen psicología, no tienen carácter, no tienen personalidad, no se diferencian, son genéricos, ¿no? O personajes que son demasiado ficticios, es decir, son demasiado binarios, el malo, el bueno, no hay densidad, no sé si me entienden, o sea, cualquier ser humano tiene una psicología, un carácter, una personalidad, tiene conflictos, no es totalmente bueno, no es totalmente malo,
y eso es también un reto. En 600 palabras, darle una personalidad al personaje o los personajes que participan en la historia. Darle ciertos trazos de personalidad, de carácter, que también generen un vínculo con el lector. Por eso es importante, antes de escribir, más o menos ver qué son mis personajes, y es casi como que estuviera diciendo, bueno, acá está Juan, acá está María, que van a participar en esta historia, va a pasar algo entre Juan y María, que va a haber un nudo, va a participar también Luis, y finalmente va a desenlazar en que Juan con Luis van a tener un tema por resolver, y finalmente Juan con María van a tener una situación ideal que finalmente se da por decirse, ¿no? Entonces, en esta situación, esta trama donde tengo a 3 personajes, no vamos a poner Juan es el bueno, Luis es el malo, y María es la que Juan, y Juan y María están enamorados, punto. No, eso no es suficiente. O sea, Juan puede ser el que está interesado en María, pero Juan tiene un carácter, una personalidad, tiene una forma de actuar, puede ser, por ejemplo, tímido, al mismo tiempo valiente. Eso no es incoherente, ¿no? La timidez y la valentía, el ser chistoso, pero el tener algo que lo aqueje y lo deprime también. O sea, son ese tipo de realidades ambivalentes, ese tipo de que no eres del todo bueno ni malo, no estás del todo feliz ni triste, sino que es parte de lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros. O sea, nosotros podemos simplemente hacer un flashback sobre lo que nos ha pasado al transcurso de los 10 últimos años, y nos vamos a dar cuenta que, miren, hace 1 año y medio estamos viviendo una pandemia horrible, muchos de nosotros hemos perdido seres queridos, no es agradable, o hemos tenido problemas y dificultades económicas y todo lo demás, y sin embargo en este 1 año y medio es muy probable que hayamos tenido momentos de mucha alegría, momentos muy entrañables, porque no todo es horror y tristeza. Dentro de todas esas expectativas, esa perspectiva de vida que uno vive, hay momentos que son parte también de lo que nos da sentido a vivir, a amar la vida, a alegrarnos, a no sentir que todo se cae a pedazos. Entonces, eso va alimentando una lógica de cómo es la personalidad de cada uno de los personajes que participan en un relato, en una historia. Entonces, muchas veces al construir un relato, aunque sea corto, sí, no es una mala acción hacer un pequeño cuadrito con algunos trazos de personalidad, de carácter del personaje los personajes que van a participar. Una vez que ya escribo mi texto, me estoy alimentando un poco de eso, porque eso no quiere decir, voy a decir, Juan es así, 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 sino que Juan va a estar haciendo ciertas cosas que van en coherencia con la forma del carácter y la personalidad que yo le he construido a Juan, ¿no? Y eso va a ir tejiendo la historia en base también a las personalidades de los personajes que están puestos en escena, ¿no? También se alimenta mucho el tema de la personalidad, de las creencias, de los hábitos, de ciertas características también en su edad, en su género. Hay cosas que eso también van entrando, ¿no? Una persona de 65 años, por ejemplo, 70 años, tiene un ritmo de vida muy distinto, pues, de lo que puede tener un chico de 25 o una chica de 25. En fin, es importante. Y la trama, es lo que les hablaba hace un momento, sobre estos 3 momentos importantes, pues, que finalmente es más complejo que esto, pero hay que resumir un poco, y si lo resumimos y lo tratamos de llevar a unos tips más sencillos, la trama se puede visualizar en estos 3 momentos importantes, ¿no? Buscamos impactar, buscamos que
recuerden lo que les hemos contado a través del relato, o el lector que lo recuerde, que le genere algún tipo de emoción, de sensación, obviamente. Entonces hay este momento inicial donde ponemos a nuestros personajes en contexto, damos un escenario a la situación que vamos a contar, y ponemos ya en juego lo que se está, o sea, ponemos lo que se está jugando a jugar. No sé si me dejo entender. O sea, algo va a pasar. Y en el momento de inicio estamos poniendo todos los elementos para que eso que va a pasar, pase. Entonces, ahí va avanzando, el arco va subiendo, hasta que hay un momento fuerte, un momento donde esto que debe pasar está pasando, donde va a dar, va a generar un cambio de lo que ha estado pasando hasta ahí, en la historia, en el relato que estoy contando. Ese es el nudo, es el momento donde está el arco, en su punto más alto. Es el arco dramático, el momento dramático de mi relato. Y es a partir de ahí lo que suceda, lo que ustedes quieran contar, cómo lo quieran contar, cómo se da ese momento, ¡pum!, así fuerte, que va a generar una conclusión, un desenlace, un cambio, ¿no? Para bien, para mal, no sé. Eso ya depende de ustedes cómo quieren que termine la historia. Yo no les voy a decir tiene que terminar siempre feliz. No lo sé, eso ya depende de ustedes. Acá lo importante es generar una emoción, generar un vínculo. Y eso no solamente se genera a través de emociones de final feliz. A veces no todos los relatos terminan bien, pero la validez, lo valioso de un relato que impacta, es que le deja como emoción al lector. A veces lo puede dejar pensando con un final triste, pero lo deja pensando, lo deja con una enseñanza de alguna manera, ¿no? O puede ser feliz y lo tranquiliza al lector al final con ese final feliz, lo dejas tranquilo, lo dejas emocionalmente estable, pero por ahí lo quieres impactar, le quieres mover la silla, le quieres mover el piso. Eso ya depende de ustedes. Pero no sé si se dan cuenta, estoy utilizando palabras fuertes. Estoy diciendo, algo tiene que pasar en tu historia, algo tiene que pasar en el lector. Una emoción tiene que ser. Es como cuando se pinta. Uno puede decir, no entiendo lo que estoy viendo, porque son colores y son formas que no las entiendo, pero algo me genera. Me está generando, por ejemplo, hasta me puede generar armonía, tranquilidad, felicidad, pero por ahí me genera ese cuadro, me genera miedo. Y ese miedo también es una emoción. Y también está significando algo, está diciendo algo, está logrando crear en el que está mirando el cuadro una emoción. A mí me parece que es fundamental ese aspecto. Terminar por darle una emoción a la persona que lee, a la persona que ve, a la persona que te escucha. ¿No? Entonces el desenlace, ahí se resuelve el problema, ahí los personajes llegan a ponerse de acuerdo, se matan, se terminan por casar, qué sé yo, no sé, eso ya depende de ustedes. Pero hay una tensión que es liberada. De alguna u otra manera, el momento del nudo, cuando en el desenlace, la tensión como una cuerda, se libera. O es que la cuerda se suelta, o es que la cuerda se rompe, pero la tensión termina. Hay que darle un final. Hay que saber terminar una historia también. Cuando la hemos comenzado a contar, tenemos ese momento fuerte y después tenemos que saber terminar. Y en ese desenlace viene también acoplado el mensaje, un cierto mensaje que queremos transmitir, ¿no? Esta parte, ¿cómo voy de tiempo? Todavía tengo Susana, ¿tengo 10 minutos más? Sí,
Sí, vamos, 7 minutos. Ya. Acá no voy a ir, no voy a hacerlo muy largo, porque esto, miren, yo he tenido también como experiencia y experiencia significativa, enriquecedora. Estuve casado muchos años con una escritora que hoy día es muy famosa en Canadá. Yo he escrito parte también parte de mi producción ha sido hecha en Canadá. Yo escribo también en otros idiomas. Y tuve esa experiencia de vida casado con una hoy famosa escritora canadiense que me dejó, a pesar de que yo ya no estoy casado con ella, me dejó enseñanzas muy enriquecedoras. Y ella siempre hablaba de esto: deja que tu voz hable. Yo sé que nosotros nos alimentamos, queramos o no, consciente o inconscientemente, recibimos la influencia de todo lo que está alrededor nuestro. Y cuando escribimos o cuando hacemos algo creativo, de todas maneras nos vamos a alimentar de otros elementos, de otras lecturas que hemos tenido, de lo que sea. Pero hay que romper con la idea de que escribir bien significa escribir parecido a tal o decirlo de tal manera. Es como en la poesía. Hacer una poesía impactante que diga algo, que signifique algo, que genere algún tipo de emoción, no necesariamente tiene que tener una rima, o no tiene que tener una rima, o tiene que tener un número de estrofas determinado, o tiene que parecerse más a un soneto. No necesariamente. Yo creo que lo más importante es la fuerza de lo que nosotros como individuos, como seres diferentes unos de otros, podemos expresar con fuerza natural y autenticidad, y en la forma como nos expresamos es muy diferente. No caigan en sentir que tienen que estar bajo una estructura que es parecida a la que ponen ustedes, es como se escribe bien. Yo creo que hay que sentirse, y eso es un proceso, ¿eh? Porque no es fácil. Yo recuerdo lo que escribí hace 20 años y lo que escribo ahora. Yo me siento mucho más cómodo escribiendo hoy, quizás de una manera menos, menos entre comillas, limpia, como yo trataba hace 20 años de escribir, más limpio. Hasta en un primer momento todavía en mi cabeza estaba que haya una rima, y dejé de lado la rima por pensar más en que el ritmo exista. Sí, tiene que haber un ritmo, tiene que haber una sonoridad, tiene que haber algo, pero esa sonoridad puede ser, en un poema, puede ser una sonoridad que se sienta como una canción, como una melodía, pero también puede ser una sonoridad como de algo que cae así como una hacha sobre una... Depende de la emoción que uno quiere escribir. Yo recuerdo un poema que escribí para mi padre, que es un poema que es fuerte, es duro. Para mí fue duro escribirlo, se llama Cajón, cuando murió mi padre. O sea, es bastante directo hacia una sensación de oquedad, de lugar cerrado, oscuro y todo lo demás. Y al mismo tiempo es un cajón que se abre y se cierra, como la memoria que va sacando de un cajón fotos, objetos que hicieron parte de una vida de alguien que te impactó mucho. Entonces, la sonoridad no es de una melodía, no es de una canción. La sonoridad es de un cajón que se abre y se cierra, y de una manera violenta además. Y cuando lo leo, es eso, es como ¡pam, pam, pam, pam! Entonces, quien lo escucha, no solamente se impacta por lo que está escrito en ese poema, sino también por ese ritmo, esa sonoridad, que es brutal, que no es agradable en el fondo, porque es agresiva, es violenta, pero es un ritmo, es una voz propia de una emoción que se ha liberado de un formato que cree uno está bien. No, uno se siente bien con su texto, uno primero tiene que, primero que todo, sentirse bien con su texto, sentirse bien con su voz, sentirse bien con lo que quiere expresar, y sentir que lo que expresa, porque es difícil aterrizar lo que uno tiene como ideas, conceptos, entendimientos acá en el cerebro, en el papel. Es verdad.
Es esa búsqueda de encuentro entre uno mismo y lo que carga y lo que está escrito, ¿no? Y las formas que uno utiliza para poder llegar al otro, ¿no? La metáfora, el cuento, el ritmo, las palabras, el personaje y todo lo demás. Entonces, acá encontrar tu voz, yo me acuerdo de algo que decía ella, que acá está traducido porque era en francés: soy yo el que habla, es mi forma, mi estilo, mi fuerza. El concepto del yo somos, ustedes se dan cuenta que acá hay no he hecho una correcta conjugación. Je sont en francés, yo somos, es yo soy, pero estoy hablando de individual al plural, yo somos, o sea, yo al mismo tiempo soy todos los demás al escribir, y nosotros soy los que me escuchan, al mismo tiempo escuchan a un solo individuo. Entonces quizás suena complejo, pero es como yo siento de manera quizás nosotros todos, cuando creamos, no solamente buscamos que nos escuchen, no solamente buscamos que nos gratifiquen aplaudiéndonos. Parte de lo normal es que hay siempre una pequeña vanidad en cualquiera que crea de sentir algún reconocimiento, de acuerdo. Pero estamos buscando, creo yo, encontrar una forma de hacer parte de un todo también, de ese colectivo, pero también impactarlo de alguna manera. Primero decirle, hago parte, pero al mismo tiempo lo que siento, lo que les trato de comunicar, yo lo estoy viendo quizás, quiero que lo vean también, quiero que lo sientan también. Ese individuo, colectivo, individuo, que es como una rueda, una dinámica muy rápida de interacción que nos lleva, digamos, a buscar ese encuentro con el otro. Es difícil explicarlo, pero uno lo termina encontrando cuando uno se siente en paz con lo que lee o lo que ha creado y dice, caramba, o sea, no es que, ay, qué lindo, qué bacán lo que he hecho. Ya. Entonces, para ir acabando, estas son quizás conclusiones. Deja ir tu cerebro, tu mente, tu creación hacia donde quiera ir. Déjala volar, vuela. Observa, mira lo que sucede en tu entorno. Observa cuando viajas y te quedas sentado en una plaza un buen rato para sentir el ritmo del lugar que no es propio de tu cotidianidad. Como ves cómo la otra gente de otro lugar vive, se conecta, el tiempo pasa, esa experiencia vivencial en el observar, el escuchar. No quieres que te oigan a través de tu texto, pero también estás transmitiendo lo que has escuchado. Definir quiere decir que sueña, vuela, pero aterriza. Y ahí está el tema, el espacio, el tiempo, la construcción de los personajes, la coherencia de tu texto, el inicio, el nudo, el desenlace, ¿no? Y ahí es como una rueda que sigue dando vueltas, porque de nuevo estamos en la creación, en el encuentro. La creación es un encuentro con el otro. El actuar es el hacer, es decir, ustedes tienen una idea, tienen un relato, pues hay que volver a aterrizarlo en algo que el 30 ustedes van a presentar porque dicen, caramba, yo quiero actuar, quiero lograr. Entonces me presento, aunque no ganen, es algo que ustedes han dejado fluir hasta el final, o sea, han logrado hacer, coronar, es decir, han construido algo. Y compártelo. El compartir nos da la oportunidad de poder seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo, que nos da de nuevo la posibilidad de seguir soñando, de seguir observando, seguir escuchando. Y esto para mí es como un ciclo que nunca acaba en la vida.
dependiendo cada uno cuál tiene la... Entonces, ¿a qué puede aterrizar ya en ideas, ¿no? De por dónde va la historia? Puede ser algo muy de mí, de mi experiencia propia, de lo más profundo, de lo más psicológico, de lo más entrañable que respecta a alguna vivencia muy personal, a algo que yo quiero hablar desde lo más profundo de mi ser, lo que siento en carne propia, lo he puesto así. Lo puedo decir desde la perspectiva de mi fantasía, de lo que está entre la realidad y la fantasía en los sueños, los recuerdos de mis sueños. Es cuando me despierto y tengo un recuerdo, no concreto, pero un vago recuerdo de mi sueño y agarro un papel y comienzo a escribir ciertas cosas y lo construyo como un relato. Puede ser algo más como un caramelo que no debería comer, que son los secretos que un día me contaron. Estoy dentro de la infidencia, de contando un secreto, algo fuerte, algo que trae un poco de peligro, que es, mi cuento habla de los secretos, las insólitas historias de mi cotidiano, cómo yo transformo algo que yo vivo, que es mi cotidiano, el ordinario, día tras día, pero que de repente le inserto algo de fantasía o es algo que ha sucedido en mi cotidiano que de repente le rompió los parámetros, hizo que ese día en particular quedara grabado en mi memoria por algo insólito que pasó en lo que normalmente vivo todos los días. También puedo partir desde la perspectiva de mis principios ideales y se transforman en personajes, se transforman en una historia. Los personifico de alguna manera, pero estoy hablando desde mi esencia, de lo que marca en mí como ser humano, lo que funda mi manera de ser en el mundo, mis principios ideales que toman vida. Puede ser a través de lo que me contaron mis abuelos, mis bisabuelos, de lo que he leído, de lo que es más místico dentro de mi existencia, de mi pensamiento, que son los mitos y leyendas que se transforman en una historia de la cual, a partir de esos mitos y leyendas que tengo ahí grabados en mi memoria, se transforman en personajes que yo mismo creo a partir de eso. Otro que es entre fantasía y realidad, un universo paralelo, es ya escaparse completamente de la realidad, entrar a la ciencia ficción, pero en esa otra realidad, en esa otra, en ese mundo paralelo que yo creo completamente, también tiene que haber una coherencia. O sea, no puedes, hasta en algo que no existe, que no es real, que es totalmente imaginado, que es una fantasía total, también debe haber una coherencia. Y la magia y misterio detrás de la rutina es cómo transformar algo que para muchos es rutinario en algo que tenga magia. Y eso es un poco lo que les dije al inicio. A veces hay magia frente a nosotros, pero nos hemos vuelto tan, ¿cómo decirlo? Nos hemos acostumbrado tanto a eso que hemos perdido la capacidad de poder verle la magia. Yo para terminar, les voy a compartir una cosita que es una experiencia. Miren, yo tuve la oportunidad por familia que son parte, digamos, de una iniciativa que ya tiene un buen tiempo en el Perú, conocida, que es un centro de trabajo con plantas medicinales, con medicina tradicional, en Tarapoto, que se llama Taquihuasi. La experiencia de ir a hacer sanaciones a través con las plantas medicinales, con las plantas medicinales, una de ellas la ayahuasca. Yo hice ayahuasca y nunca tuve ningún tipo de visión, nunca me salí de la realidad, nunca. Hice 3 o 4 sesiones a lo largo de un par de años. Nunca, yo veía a otra gente que estaba realmente, hasta que era fuerte. Yo veía a otras personas que vivían con una dureza, la planta los golpeaba muy duro, y otros estaban, bueno, en fin, era una situación, pero yo estaba tranquilo, muy tranquilo, no, solamente eso, tranquilo. La última vez que lo hice, algo me pasó,
pero para mí fue un mensaje muy potente, pero no vi elefantes volando, no vi nada, no vi colores, no vi nada. Simplemente sentí que mi tacto era más agudo. Y de repente se me dio por tocarme la mano, así, y esta mano está acá, siempre está. Pero de repente en ese momento sentía cada vello, cada poro, cada forma, cada geografía de esta mano. Y me daba cuenta que no era algo simple, que era muy complejo. Y eso me fue llevando a un pensamiento, y de repente yo mismo en el pensamiento me decía, ¿por qué yo no puedo ver esos elefantes volando como todos los demás? Y al mismo tiempo mi cerebro, a través de esta sensación de la mano, los poros, los vellos, todas estas cosas, me decía, ¿por qué buscas ver elefantes volando si lo que ya tienes enfrente es mágico? Aprende o reaprende a ver lo que tienes enfrente. Y eso me pareció quizás algo simple, pero muy potente. Hemos olvidado a veces de volver a mirar lo que tenemos enfrente. Y hay magia en lo más banal que vivimos. Eso me parece interesante porque eso puede dar mucho recurso a la escritura sin necesidad de haber tenido la experiencia de los viajes, la experiencia de haber vivido un montón de cosas raras, de vivencias muy locas. O sea, hay mucha vida dentro de nosotros y mucha vida en lo que, y magia dentro de lo que nos rodea. Hay que volver a verlo de otra manera. Muchas gracias. Hey, gracias por tu ponencia. Bueno, vamos a pasar a la rueda de preguntas. Paola Arrea va a estar a cargo. Paola, te escuchamos. Sí, hola Eric, muy buenas Hola. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la ponencia, por contarnos tu experiencia. Algunos de los participantes tienen algunas preguntas, te las voy a mencionar. Por ejemplo, nos dice, dejando de lado lo subjetivo, al momento de valorar un relato, ¿qué empatiza más con el público en una temática como la solicitada? ¿La primera o la tercera persona? Y creo que va un poquito en el sentido de lo que les dije hace un rato. La primera, el yo, y la tercera, el nosotros, va a empatizar justamente el juego entre el yo y el nosotros. Yo lo puedo contar en primera persona, pero tiene que haber, ya esto, me dice, subjetivo, pero es objetivo. O sea, yo tengo que generar un vínculo con el lector. Y para poder generar un vínculo con el lector, tampoco puedo escribir un relato, y ese es uno de los errores, y muchas veces el relato egocéntrico, el que cuenta solamente la historia de uno, y no se preocupa en generar vínculo, termina siendo un relato muchas veces plano, que no tiene nudo, que no tiene desenlace. Eso se ve mucho, por ejemplo, cuando hablaba de haber sido jurado, que podía ser un monólogo bien escrito, pero finalmente aburrido, porque no pasaba nada. ¿Me entiende? Entonces sí puede ser en primera o en tercera persona cuando estamos hablando de la voz que está hablando, ¿de acuerdo? A nivel del personaje, pero tiene que suceder algo. Y para que suceda algo, tiene que haber un yo que habla o un nosotros que hablamos a un yo o a un nosotros que escucha. No sé si me dejo entender. O sea, sí suena a subjetivo en el objetivo. Yo no veo ningún problema en que sea el yo o el nosotros el que habla, pero que pase algo. Y lo que a veces sucede, muchas veces el error, es que se escribe desde la parte muy biográfica, de acuerdo, está bien, pero algo tiene que suceder. Algo tiene que haber un nudo. Y cuando no lo hay, pues el relato se vuelve bastante plano, aburrido, y se siente más como algo, un ejercicio del ego, ¿no? Que hay que tener cuidado pues, con eso. Gracias por tu respuesta. Otro participante nos pregunta, cuando escribo, a veces todo hecho muy
cuando escribo a veces todo hecho muy realista, pienso que quita esto emoción a los lectores. Creo que las personas pueden pensar que no tengo imaginación. Por favor, oriénteme. Está apagado tu audio, Eri. Eso es un error. Bueno, creo que la persona que está hablando, habría que ver también qué experiencia le da el otro. O sea, si esta persona que dice, que ha escrito algo que es parte de algo demasiado realista, como una crónica ¿no? Pero un poco como la última diapositiva que mencioné, ¿no? O sea, lo insólito de lo cotidiano, ¿no? Algo insólito que sucede en lo cotidiano, va a depender también mucho de cómo lo cuento yo, cómo lo cuenta el que le escribe, o cómo le doy magia a lo que parece más normal para todo el mundo. Ahí está la creatividad. Es como lo hago. No es la imaginación de decir voy a crear situaciones totalmente fuera de lo cotidiano. Eso no es necesario para poder generar vínculo y para atrapar al lector. Es cómo le doy magia también a lo cotidiano que vivo. Y cuando la persona me menciona esto, también hay un ejercicio muy simple. O sea, a partir de un relato que le he escrito, que genera un focus group, que se enfrente, digamos, al lector, que le dé y que le pida a otras personas que le lean el texto que él ha escrito y que le digan, bueno, ¿qué es lo que sentiste? Y si, bueno, ¿qué es lo que la persona le va a decir? Mira, la verdad me gusta cómo escribes, pero no me generas ninguna emoción. O sea, me gusta la forma como escribes, pero no me generas ninguna emoción. Entonces ahí quiere decir que hay más trabajo que hacer sobre la trama. La trama puede ser sobre algo muy real, muy banal, muy cotidiano, pero algo tiene, vuelvo a repetir, algo tiene que suceder, algo tiene que generar un desenlace. Hay una actividad, una acción que tiene que pasar. Y enfrentarse a la lectura de otros para que esas mismas personas le digan, porque también te puedes hacer ideas en la cabeza, puedes decir, mira, me está faltando imaginación porque cuento mucho de lo que es el cotidiano, pero cuando lo leen y le dicen, no, la verdad a mí me cautivaste con lo que escribiste, está rompiendo ese prejuicio que se está teniendo a sí mismo, ¿no? Entonces puede ser que caiga uno en el prejuicio, pero también, si una persona te lee y te dice, mira, la trama me parece interesantísima, pero cómo lo cuentas le falta. Quizás es en cómo construyes tus frases, en el ritmo que le das a tu texto. En otros casos, ¿sabes qué? Me gusta cómo escribes, pero no me enganchas. Entonces ahí está el tema más en cómo estás, qué trama, cómo estás construyendo tu trama. Estás siendo muy pasivo y ahí es donde tienes que trabajar un poco más para eso, ¿no? Gracias, Eric. Aquí hay una tercera pregunta que es bastante similar a lo que acabas de responder. Dice, ¿es viable hacerle leer a otra persona lo que he escrito y esperar que nos diga una buena opinión y desanimarnos si no es No. así? Aunque nosotros Bueno, sí. o sea, que él se refiere a que él piensa que sí lo está haciendo bien, pero si hay otra persona que le dice, no, lo estás haciendo mal y eso causa que se desanime. O sea, él pregunta si eso Sí, es no, viable o no. claro, es que sí, viable lo es importante. Ahora, ten cuidado a quién se lo das, pues porque por lo general, si se lo vas a dar a leer a alguien, espera estoicamente la crítica constructiva, no tampoco quien por envidia o por mala onda te va a hacer leña por placer. O sea, escoge también a quién se lo das, pero tampoco estés esperando la condescendencia, porque eso no te sirve de nada. Si tú se lo vas a dar a tu mami y tu mami te dice, ay, qué lindo escribes, hijito, no te sirve de mucho. O sea, lo que hay que buscar es la crítica constructiva, ¿no? Y bueno, todo es un proceso. Como les dije, yo soy el juez más malvado con lo que yo escribí hace 20 años. Pero también me siento feliz porque ha habido un proceso en el cual me siento más libre, he encontrado más mi voz. Y mi voz quizás ha ido más en ir desprendiéndose de esas
cosas como candados que uno se pone en su mente, ¿no? Pero si no te enfrentas al otro, a su lectura, que puede ser dura, si es dura pero constructiva, y tú tienes tu autoestima más o menos estable, lo que vas a hacer es ir mejorando, porque eso te va a ayudar. Pero si tu autoestima está bien bajoneta, y te dan una crítica hasta constructiva, la vas a sentir como un ataque. Entonces, también ve un poco cómo está tu psicología frente a eso, ¿no? Sí, gracias. Y acá hay una última pregunta que dice, al no mencionar en las bases un público específico como destinatario, según tu punto de vista, ¿a qué tipo de destinatario sería recomendable enfocar la narración de la historia? Dado que las bases no especifican un público, yo pienso que está abierto, justamente. Yo sé que hay gente que se siente más cómoda en escribirle a un lector infantil. Y obviamente, cuando tú estás consciente que estás escogiendo ese público, tienes una narrativa, tienes una forma de contar la historia, también tienes puedes tocar temas muy fuertes, pero tienes una forma de tocarlos que tiene que estar asociado a que ese público, por ejemplo, infantil, lo entienda, y conecte con eso, ¿no? O sea, ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, un adolescente igual. Eso ya depende de cada uno, pero están abiertas las bases justamente a poder hablarle a cualquier tipo de público. Entonces, no es que yo recomiende hablarle más a uno a otro, es tu emoción, tu sensación, tu manera de escribir también, los temas que quieres tratar. Hay gente que tiene muchísima facilidad de hablarle a los niños, que tiene una empatía natural en hablarle a los niños, ¿no? Hay otros que hay gente de mi edad, yo particularmente, me siento más conectado a veces, muchas veces, me siento más conectado en cómo piensan los jóvenes de 20, 25 años hoy en día, que cómo piensa mi generación. No sé si me entiendes. O sea, en sus ideales, en sus formas de ver el mundo. Entonces, quizás se me hace más fácil hablarle a un joven de 20, 25 años en un texto. ¿Por qué? Porque mi experiencia de compartir con jóvenes, yo me siento más cómodo cuando hablo con ellos y cuando hablo de la sociedad, de la vida y de todas esas cosas. Entonces me digo, interesante, quizás escribo, ¿no? Yo no sé, eso ya depende. O una persona de la tercera edad que escribe y que se siente mucho más cómodo de escribirle a personas que son de su propia edad. Perfecto. No hay nada ni malo ni bueno, está perfecto. Pero hay que definir un público también, porque eso te va a ayudar a ponerle el ritmo, a poner, la trama, a contar la historia de una manera coherente. Muchas gracias, Eric. Las otras preguntas son realmente de las bases, que de repente nos pueden ayudar con estas preguntas Pilar o Susana, que se encuentran en estos momentos también conectadas. Por ejemplo, nos preguntan, ¿en qué link encuentro las bases del concurso? Pueden ingresar a unpcultura.pe y ahí encuentran las bases. ¿Tengo que escribir algún formato específico para el nombre del archivo o enviarla, esta sea en Word o PDF? Dicen. El formato según las bases es en Word o PDF. El espacio sencillo con letra Arial número 11. Luego, el relato es máximo dice el relato, ¿es máximo de 600 palabras? Sí, máximo, o puede ser menos, también nos preguntaron en una de estas consultas, puede ser menos, dice hasta 600 palabras, o sea, si ustedes desean poder escribir 400, 500, 550, es válido, no se pueden exceder de 600 palabras. ¿Y cómo lo vamos a contar? También nos preguntan, a través del contador de palabras. Si Pilar se encuentra, me podría ayudar con como ella es la organizadora. Dice, el tema es cultura previsional, solo referido al ahorro de dinero, o también podría redactar sobre el ahorro de alimentos, animales, como chanchos, gallinas, que se cría en la sierra y se utiliza cuando se necesita para comerlos o venderlos. Preguntan esto. O sea, Sí, preguntan si... Pilar no está.
yo voy a contestar. Sí, está relacionado con la cultura del ahorro, de la previsión, ¿no? Eric en su ponencia también nos explicó clarito qué es la cultura del ahorro, ¿no? Sí, sí tiene que ver. Y cómo lo cuentes, está bien. Perfecto. Y la última pregunta, ¿la narración debe estar relacionada con los negocios exclusivamente? No, no, para nada. No, todo gira en torno a la cultura previsional. Perfecto. Esas son todas las preguntas que han hecho nuestros participantes. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias, Eric, por tu participación, por la experiencia que nos acabas de contar, de toda tu trayectoria. Muchísimas gracias a todos los Paola, participantes. una cosita nomás, quería solamente, bueno, ante todo agradecer por la invitación. Es un tema que es amplio, ¿no? Porque yo les digo, o sea, 600 palabras como máximo, o sea, nos lleva, digamos, a un reto bien interesante, bien bonito, porque en pocas palabras contar algo con impacto es rico. Me hace pensar mucho también en la poesía y todas esas cosas. Sobre la cultura previsional, lo que dijo Susana, y la pregunta es súper interesante porque, claro, uno puede entender que esto del ahorro y de la vejez, entonces verlo a largo plazo, pero cuando esta pregunta es súper interesante porque habla también del corto plazo. Esa cultura previsional puede estar en ese corto plazo, de cómo en un mundo rural, por ejemplo, cómo organizo mis semillas para poder responder a una situación de una quizás mala cosecha en 6 meses. O sea, pues los tiempos son, por eso que yo les mencionaba en un momento, si yo cuento una historia que está pasando en 5 minutos de mi vida, puede estar asociada a la cultura previsional porque estoy pensando, estoy proyectándome en algo que puede pasar en el futuro. Pero también puede ser una crónica de una historia, de una situación con un desenlace, un vínculo de un periodo corto de tiempo o de toda una vida. Entonces, el corto, el mediano, largo plazo está totalmente asociado a esta cultura previsional. No solamente pensarlo en una especie de, soy joven, pienso en mi vejez. También es ese ejemplo perfecto del agricultor o de la familia campesina que con sus animales, con sus semillas, con su cosecha, piensa, recuerdo mucho el tema de la cochinilla, que lo usaban como un elemento para poder tener como un respaldo frente a situaciones, la cosechaban, no la vendían inmediatamente, sino que la guardaban, y en caso de que la situación no funcionaba en una cosecha, la tenían como una especie de aseguramiento para poder responder a una situación de necesidad frente a un año de mala cosecha, ¿no? Entonces, bueno, en fin, muchas gracias. Interesante. Ya te salió una Gracias. historia más. Les quiero invitar no sé si todos han registrado su asistencia en el Google Form que hemos compartido hace un momento. Por favor, los que no lo han hecho, háganlo. Luego, también a través del WhatsApp, les vamos a compartir la ponencia de Eric y el día lunes es más probable que les vamos a compartir también el link del video, que esto lo vamos a colgar luego en YouTube, y les vamos a compartir el video de la capacitación. Les puede ser de mucha utilidad si quieren volver a rebobinar algunos puntos que Eric nos contaba, ¿no? Bueno, sin más, si ya nos hemos pasado la hora, les queremos agradecer y desearle mucha suerte a los participantes, a los concursantes. Tenemos de todas las edades y también para todas las categorías. Y nada más, Eric, para agradecerte por tu tiempo, por el esfuerzo de haber hecho hasta una PPT para nosotros. Lo apreciamos bastante. Y bueno, para contarles, Eric y yo somos muy amigos desde muy chiquitos. Y Eric, creo que sí, él lo contó, creo que el poema más fuerte que he leído de ti ha sido la de tu papá. Es una poesía incómoda, es muy incómoda, o sea,
uno termina de leer y posiblemente salgas como que con una sensación, a mí, ¿no? Lo que me provocó incómodo. Pero justamente ahí está lo rico, ¿no? Del que escribe, ¿no? Que es lo que quieres transmitir, lo has logrado, ¿no? Si escribieras algo para hacerte reír y ves que la otra persona lo lee y se ríe, ok, lograste tu objetivo, ¿no? En este caso, creo que leer el poema que le dedicaste a tu papá, súper fuerte, pero incómodo finalmente. No por eso es malo, por si acaso, no, sin nada que ver. Nada, amigo mío, te deseo lo mejor del mundo siempre. Y gracias a todos ustedes, mucha suerte. Los vamos a leer todos los escritos que nos manden. Gracias. Buenas noches a todos. Chao, Eri. Gracias. Muchas gracias. Chao, un gusto.